Estamos con Alfredo Romeo, que es empresario, que es visionario, y ahora diremos por qué, aunque esto ya lo hemos explicado más de una ocasión, cada vez que ha participado en alguno de los programas o reportajes que hemos tenido en La Voz de Córdoba, y que además nos ha citado en el Círculo de la Amistad, donde el uso de la mascarilla es altamente recomendada, con lo cual hemos optado efectivamente por salirnos fuera, porque no nos gustan las recomendaciones que se hacen de forma alta, sino todo lo contrario. Somos un poco antisistema y quizás Data Capital es un poco antisistema. Alfredo Romeo, buenos días y bienvenido. Bueno, no diría antisistema, sí diría que... Sí, porque eso suena a Pablo Iglesias y ya... Efectivamente, creo bastante más interesante el hecho de que Data Capital es una empresa que, aprovechando las herramientas que hay hoy en día, tiene la capacidad de articular nuevas propuestas en productos y servicios para la población. Ajá. Si la mascarilla es altamente recomendable en el Círculo de Amistad, yo soy altamente torpe en entender un negocio de estas características. Vamos a intentar explicarlo como si fuera para mí. Vale, tenemos que diferenciar dos cosas. Por una parte, lo que es el capital de esta empresa, ¿Sí? que lo hemos iniciado una serie de empresarios y que ahora queremos incrementarlo con participación del mayor número de personas cordobesas, eso es un tema, y por otra parte los productos y servicios que nuestra empresa va a ofrecer. Me centro en lo segundo. Lo primero es importante, la realidad ahora mismo es bastante poliédrica, es decir, vamos a analizar los productos y servicios que ofrecemos, pero en algunos sí sabemos el tiempo, es decir, cuándo vamos a empezar a ofrecerlo, y hay otros que van a tener que ver mucho con lo que vayamos aprendiendo del mercado, y esto que puede parecer difuso, sí es la mejor estrategia cara en los años que vienen, ¿vale? Y lo intentaré explicar. Nuestra herramienta o Data Capital es un marketplace. ¿Eso qué es? Es un mercado online donde lo que queremos es estar identificados los agentes económicos de la ciudad. Y cuando hablamos de agentes económicos de la ciudad, no solamente estamos hablando de empresas y empresarios y autónomos, sino también asociaciones, toda aquella organización que nosotros decimos que hace ciudad. Es decir, que se mueve, que hace, y por eso, como se mueve, tiene al final un CIF que factura, que ese es el reflejo. Ahora mismo no tenemos un portal, por decirlo de una forma, donde queramos contar con empresas cordobesas de cualquier tipo de sector o servicio. Efectivamente. ¿Es como la página amarilla entonces, pero de otra manera? ¿O cómo? Sí, ese es el inicio. La base es una página amarilla donde a partir del 1 de diciembre, que es la fecha de lanzamiento de este servicio, una persona podrá, un agente económico podrá entrar en nuestra web, Data Capital, podrá identificarse y podrá reclamar el listado de empresas que existen y podrá decir: yo estoy asociado a esta empresa, bien porque soy propietario, accionista, y a partir de ahí tener ya su identidad digital. Ya sabemos que es esta persona y que tiene este trabajo. En paralelo, si no está tu empresa, como eres autónomo, por temas de protección de datos, no hemos querido, digamos, subir los listados que hay públicos de autónomos, el autónomo dará su alta. Entonces, a partir de ahí, ¿qué podrá hacer? Lo primero, podrá entrar a un directorio. No existe un directorio donde tú puedas encontrarte, por ejemplo, a todos los peluqueros de Córdoba. No hay. No existe, pero esto no lo tiene ni el sector público, no existe. No hay ninguna institución a nivel local, pero esto no es un tema de Córdoba, esto es global. Pero podemos googlearlo, ¿no? Sí, se puede googlear, pero ¿qué ocurre? No tenemos la garantía de toda esa información. Tú que googleas 14.000 empresas, lo que se trata es de extractar y ordenar la información de manera sencilla, accesible y para que entre los cordobeses nos podamos encontrar. Insisto, y esto no es para que los cordobeses nos encontramos, no nos encontremos y que compremos aquí en Córdoba y no se compre en otro lado, no. Sino que cuando tengas que buscar una cosa, muy probablemente la puedas tener en tu ciudad, lo que pasa es que lo desconoces. Entonces se trata sobre todo de estructurar bien la información. Hago hincapié en una cosa: no hay ninguna institución a nivel global, y si la hay serán excepciones, que a nivel local se haya encargado de tener sistemas de información para comunicarse con las empresas y con los ciudadanos de manera segmentada. Es decir, Hacienda sí tiene su base de datos, seguro, pero está hecha ¿para qué? Seguro Para cobrar sí. impuestos. Evidentemente, la tiene hecha para cobrar impuestos. Sin embargo, tú dices, las ciudades prácticamente ninguna tiene la capacidad de comunicarse con todos los peluqueros o centros de estética del sector sur. ¿Por qué? Porque nunca han existido esas bases de datos. Entonces, nuestro primer paso, que es, vamos a estar identificados en un sitio digitalmente, muy importante, con la propiedad, y ahí es donde entra la importancia de la propiedad de estos datos, de quiénes son. Vamos a intentar que sean de nosotros enteros. Nosotros nos pondremos nuestras reglas de cómo se utilizan o no los datos. Sí. ¿Vale? Entonces, aunque lo puedes googlear, nosotros lo daremos de una manera mucho más segmentada, mascada y con dar valor, para que el empresario se dedique a lo que sabe hacer.
que es a su oficio, al que sea, pero que la parte que tiene que es adyacente, digamos, tenga un sitio donde sepa que ahí tiene toda esa información concentrada y que le ha simplificado un proceso bastante grande. Las plataformas digitales son imbatibles en lo global, pero no en lo local. Es uno de los lemas que aparecen en Data Digital. No tiene mucho sentido cuando ahora compramos en Amazon o realmente, bueno, es que disfrutamos de lo global, económicamente hablando. Totalmente, y aquí no hay para nada nadie, o sea, yo no estoy poniéndome en contra de lo global, ni mucho menos, no estoy diciendo, no soy antitecnológico, no soy anti-Amazon, al revés, yo compro bastante. Lo que digo es lo siguiente: todas estas grandes plataformas lo hacen porque tienen las comunidades de usuarios, no porque tengan una tecnología que diga, no, es que gracias a esa tecnología que nos da nosotros vivimos más. Pues claro, pero es que no, esto al final es casa oferta con demanda. Casa oferta con demanda tiene que ver con diseño de bases de datos, con la información que hay accesible, entonces no tiene que ver. Te pongo ejemplos que quizás clarifican mucho más. Sí, mañana yo digo, nosotros estamos en una plataforma digital de propiedad local y si yo quiero vender, no sé, un paquete de pañuelos, Amazon no va a llegar más antes que yo a una casa. ¿Por qué? Porque pañuelos por ejemplo, aquí tenemos almacenes distribuidos ¿en qué? En todas las tiendas que hay aquí en 100 metros a la redonda con un paquete de pañuelos. ¿Qué es lo único que necesitamos? Que alguien recoja y que se lo entregue. ¿Eso Amazon lo puede hacer? No. Entonces, se trata mucho más de cómo se rediseñan los sistemas de manera inteligente, de manera, por otra parte, estos análisis hay que hacerlo a la misma vez con un 40% de paro juvenil. Esto no es por un lado una cosa y por otro otra, sino que hay que diseñar cosas para que la sociedad camine hacia un campo donde digamos las reglas, y por eso es tan importante el carácter local, no las podemos poner nosotros. Entonces, por eso digo que es imbatible en lo global. Yo pongo otra metáfora. Google y Facebook y las grandes plataformas son como las grandes redes de arrastre de pesca, que te pescan todo, y nosotros somos como el del anuncio ese, el de Bonito del Norte, y va uno a uno. ¿Qué pasa? La calidad es inmensa, es diferente. ¿Pero por qué eso se puede hacer? Porque estamos en un barco. Yo no necesito tener toda la pesca, necesito ser mucho más certero y tener un know-how específico. Entonces, aquí, ¿quién sabe más de la ciudad? ¿Facebook, Google? Un grupo de cordobeses con la información bien estructurada. Un grupo de cordobeses y de empresarios que hay detrás de Data Capital. Se puede ver las caras, que pertenecéis a, digámoslo así, a una nueva generación de empresarios, ¿no? Sí, porque sobre todo lo que nos damos cuenta al final es que cada generación tiene que dar su paso. Hace 40 o 30 años, o 50 años ya casi, se hizo la transición. Y hubo aquí esta ciudad pues se vio transformada, porque lo comentábamos antes de entrar, por una serie de personas que lucharon contra el franquismo y luego de alguna manera se agruparon, y gran parte de cómo es la ciudad viene todavía heredada de aquellas partes, para bien o mal, pero hicieron su parte. Aquí estamos ahora mismo en una sociedad, Rafa, donde somos cada vez más dependientes de todo, de cosas que no controlamos. Nos controlamos, prácticamente nos ponemos a analizar y dice, ¿qué control tenemos sobre nuestras vidas? La energía no tenemos control sobre el dinero, no tenemos control sobre la política. Pero el Estado sí tiene control sobre nuestro dinero. Y cada día más esclavizado, que es otro de los análisis que hay que hacer. Sí. Es decir, aquí el sistema financiero está quebrado por entero, un sistema que está basado en la impresión ficticia de dinero. Entonces dice, oye, si yo produzco y ahorro y me tiene que dar un interés, pero es que no me lo está dando, ¿por qué? Porque se está imprimiendo dinero, entonces el sistema es falso. Han nombrado una palabra clave que también aparece en Data Capital, que es ahorro. Sí. ¿Nos va a permitir ahorrar Data Capital? Bien, ¿y de qué manera? Bien, nosotros ¿qué es lo que queremos? A través de estas relaciones que se establezcan en esta plataforma y una vez pagados los servicios centrales de la estructura operativa, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es lo que a mí me han enseñado en mi familia, y lo que veis, lo que ha funcionado toda la vida, que es ahorro, inversión y trabajo duro, y lo que no puedes gastar hoy, ¿por qué? Te tienes que sacrificar para gastarlo dentro de 5, 10, 15 años. Para nosotros esa es la base, es decir, cuando tú empiezas una empresa, una de las cuestiones importantes, los que empezamos aquí, gracias a Dios, todos nos ganamos la vida con otra cosa. Es decir, no necesitamos del rédito que nos dé aquí para vivir, sino es más decir, oye, estos son vehículos de inversión para lo nuestro. ¿Cómo lo hacemos? Pues si esta empresa, que es nuestro objetivo, como cualquier otra empresa, tiene que tener beneficios, aquí no se reparte, ¿por qué? Porque se invierte, o se reinvierte, o se ahorra.
¿En dónde se ahorra? Pues ahí habrá diferentes elementos. Nosotros aquí una de las cuestiones que queremos empujar mucho es que aflore el capital que está inmovilizado. Sí, son 14.600 millones. Y eso es de este verano. Y eso es de este verano. Sí. Es decir, todavía ¿De dónde sale esa cifra, por cierto? El Banco Central, el Banco de España publica mensualmente el directorio de depósitos por provincias que hay. En el caso de Córdoba son, y ese dato es algo antiguo, el último, que es de octubre, creo recordado septiembre, son 15.200 millones de euros. De depósito. Y efectivo, es decir, en teoría, que tú coges, bueno, un depósito no puede hacer una disposición tan evidente porque dependiendo, pero los depósitos son los mismos. En efectivo hay más de 15.000 millones de euros. En Córdoba, capital y provincia. En Córdoba, capital y provincia. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿O qué pretendéis hacer vosotros? No, yo lo que digo es, y nos planteamos, no puede ser que aquí, porque no tengamos mecanismos de coordinación interesantes, que eso es lo que eran los bancos. Los bancos antes, ¿cómo funcionan? ¿Y la caja de ahorro? Y las cajas de ahorro. Voy a intentar ser lo más didáctico posible a la hora de explicar cómo funciona el sistema financiero. Un banco... Esto sí que es un reto, auténtico reto de explicar el sistema financiero totalmente, en unos minutos. Y además vamos a intentar. Y va a ser muy simple y muy simplificado. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo que es la creación del dinero de la nada, que es tan complejo que dices que es ininteligible. Cuando te pones a rascar dices que esto es mentira, pero bueno, voy a intentar ser políticamente lo más correcto posible, ¿vale? Tú lo que tienes, el empresario, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? El empresario tiene necesidades a corto plazo ¿de qué? De capital. ¿Y por qué de capital? Tiene un proyecto y dice, yo quiero montar esto es el proyecto y yo te lo cuento. Y ahora tú vas al banco. ¿El banco a qué se ha dedicado? Se ha dedicado a captar depósitos de qué, de gente que dice, no, yo no necesito gastar ahora, yo puedo gastar mañana. Entonces dice, pues a cambio de eso yo te pago un interés. El banco, su arte, su oficio, ¿cuál era? La identificación de las oportunidades económicas interesantes para que a este señor que le había prestado el dinero le retornara un capital. Ese era el negocio capitalista. Sí. Eso se quiebra en el año 71 cuando, y por eso es algo, cuando Bretton Woods, bueno, en el año 71 básicamente Nixon corta con el patrón oro. ¿Y qué pasa? Que de repente a la hora de imprimir dinero tú no tienes respaldo económico, no tienes ningún respaldo activo de nada. Entonces ellos empiezan a imprimir dinero, llegan los bancos centrales de todo el mundo. Aquí en España ocurre lo mismo, cuando pasa a Europa dice, bien, usted imprime dinero y que el respaldo, no hay respaldo. Entonces, ¿qué pasa? Como la impresión de dinero es a voluntad política, la de la riqueza, que eso es lo que nos tendría que a todos decir, ¿cómo puede ser a voluntad crear dinero? Porque todos rápidamente nos haríamos la misma pregunta, ¿cómo se la hace? Oye, ¿por qué no se imprime dinero? Pues la gente entiende que no se puede imprimir dinero por N razones, pero se hace. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el tipo de interés es negativo, yo ahora voy al banco y el banco no tiene capacidad ya de ver a cuáles son los clientes que su cálculo empresarial hace decir, este tiene más posibilidad o no. Eso ha desaparecido por entero. ¿Por qué? Porque los tipos de interés están en cero. Entonces tiene ahora, y ahora es donde nos quedamos ahí, el ahorrador. Cuando se crean las cajas de ahorro, y especialmente hablo de la de Córdoba, que sí he tenido el interés por estudiarla. Cuando se crea en 1878, se crea para respaldar las operaciones del Monte de Piedad. ¿El Monte de Piedad qué era? Era el monte que daba la iglesia a los necesitados, donde llegaba una persona y decía, necesito dinero, y para que no fueran a la usura, ellos decían, bueno, pues tráeme una prenda de vestido o alhaja y yo te doy algo a 3 meses. ¿Qué pasaba? Que esto necesitaba más capital. Entonces el Monte de Piedad dijo, si creamos una caja de ahorro, podemos captar fondos de terceros, ¿vale? Y podemos aquí seguir dando préstamos a quien lo necesita. ¿Y al trabajador qué hacemos? Al trabajador le estamos dando un interés para que no tenga que depender, lo viene a decir básicamente en los estatutos, de la usura. Claro, en el momento que él tiene ya aquí tú estás garantizado que puede pedir prestado, al trabajador que le estás dando un tanto por ciento y dice, mi dinero funciona. Eso ha desaparecido. No hay productos de ahorro. Lo único son la deuda pública. ¿La deuda pública basada en qué? ¿La confianza de qué? ¿Del Estado? Bueno, entonces, ¿por qué Data Capital es un producto de ahorro? ¿Puede ser un producto de ahorro o una forma de ahorro? Entonces nosotros lo que decimos es, nosotros al final, una nueva forma de ahorro porque el dinero cada día está más en los datos y en las automatizaciones. Amazon no vale solamente para las operaciones que tenga. Amazon vale porque tiene a 1.100 millones o 1.200 millones de personas, o 1.000 millones, en torno a eso está,
de personas registradas con una tarjeta de crédito con capacidad de compra. Y si nos juntamos 20.000 cordobeses con eso, entonces dices, todos esos ahorros, todos esos excedentes, porque si nosotros aquí al final lo que tenemos es unos servicios básicos, todos los excedentes de esas operaciones que hacemos los dejamos en el capital. Ese capital convenientemente estructurado, ¿vale?, en proyectos, como digo, que tengan que ver con datos, automatizaciones, que es lo que hacen, acelerar lo que pase aquí para que esos excedentes se vayan guardando. Eso es lo que hacemos. Vamos con los servicios que ofrece Data Capital, entre ellos uno muy interesante que es la reclamación de facturas a través de RedClaimer, que es la línea de flotación de muchas de las quiebras de las pequeñas y medianas empresas, no solo en Córdoba, sino en España, sobre todo con facturas, ojo, que dependen de la administración pública. Eso por descontado. Quiero decir, la administración pública es la culpable de que muchas pequeñas y medianas empresas se vayan al garete. Pues, desgraciadamente este no puede cubrir el de la administración pública. No, ya, pero quiero decir que esto pasa. Totalmente. Mira, hago un pequeño análisis. Aparte de esa gran costumbre española que es la morosidad. O sea, totalmente. No te pagan. Totalmente. Pues, pero por eso aquí, ¿qué es lo que queremos garantizar? Y hago aquí otro pequeño ejercicio didáctico, porque insisto, el mundo al que vamos hay conceptos que estoy intentando trasladar, que estoy intentando explicar, que es como si en el año 90, 91 estuviéramos intentando explicar Internet. De ahí es lo de visionario que decíamos al principio. Y por eso, si nosotros tuviéramos a alguien, tú le hablas a un chaval de la autopista de la información, y tú dirías, ¿eso qué es? Tú dirías, joder, eso es Internet. ¿Por qué? Porque en su momento se creó. Entonces voy a intentar... Pero vamos con la cartera de servicios. Por eso voy a intentar hacer una analogía. Me he centrado en esa porque me ha llamado la atención. Pues, lo importante... Porque todos tenemos un moroso en la vida, ¿no? Todos. Me estoy acordando ahora uno, todos, veniendo por él. Todos. Mira, Data Capital tiene dos tipos de servicios. Los que Data Capital ofrece por sí misma y los que, y esto es lo interesante, los que sean ofertados por empresas especialmente cordobesas, ¿vale? Los servicios que nosotros ofrecemos son los que tienen que ver con código, por ejemplo, un sistema de anuncios, pues está aquí, cuando estás logueado publica ahí tu anuncio, bien, es una cosa que tiene que ver con datos, o entra ahí, puedes descargarte, tú puedes publicar una noticia, pues igual. Y luego están los que para mí son más interesantes, son cuando tú tienes la capacidad de automatizar procesos empresariales enteros. Y explico, un proceso empresarial entero, ¿cuál es? Una reclamación de factura. ¿Cómo se hace ahora en día una reclamación de factura? Pues tú tienes, oye, no me han pagado, llamas 7 veces, el tío no te contesta, te enfada, vas y hablas con un abogado y este abogado tendrá que utilizar sus procesos. ¿Qué pasa? Que hay facturas de una cantidad para abajo que lógicamente el abogado dice, si yo voy a comisión es que no me interesa. Por eso hay tal volumen de facturas por menores de 400 euros que no se... que creo recordar que será la cantidad que no se reclama. ¿Qué es lo que hacen estos señores de RedClaimer? Empresa cordobesa, además, dirigida por José Antonio Caballero, uno de los fundadores y CEO de Netting Club, que es el club de inversiones. ¿Qué es lo que hacen ellos? Gracias a un proceso de automatización que tienen un tanto por ciento de éxito que tú sabes que cada N facturas que tú mandes va a cobrar 2, 3, 4, 5, las que sean, ¿vale? ¿Qué es lo que hace Data Capital? Como Data Capital tiene conocimiento de qué automatizaciones y cómo se eleva el nivel de servicio, dice, esto es disruptivo, esto agiliza muy mucho un proceso empresarial, lo metemos. Entonces, Data Capital son servicios propios, pero sobre todo, y el grueso será de empresas que se vayan sumando, y muy importante, sin exclusivas. Esto no es un club empresarial cerrado, cualquiera podrá ofrecer esos servicios siempre y cuando sean automatizados y produzcan, digamos, un incremento notable sobre el rendimiento que puedan tener un proceso empresarial. Cuando hablamos de ese círculo cerrado de empresario, ¿te refieres a las prácticas que suele haber en otro club de empresarios donde no pueden, por ejemplo, competir empresas de un mismo sector, no pueden participar empresas de un mismo sector? Claro, efectivamente, porque son además modelos de negocio muy interesantes, ¿vale? Pero dicen, oye, nos juntamos 30 y hacemos negocio. Esto tiene que ver más con, oye, yo creo que puedo mejorar los procesos, los servicios, los productos de todas estas empresas cordobesas. Esta es mi oferta y esto es lo que yo puedo ofertar. Entonces ahí hay muchas, por ejemplo, otra de las que hay, DoValue, empresa de Francisco Javier Bernabéu, auditor, administrador concursal y
uno de los últimos administradores concursales del Córdoba. Sí. ¿Ellos qué hacen? Gracias al conocimiento económico que tienen, han desarrollado un sistema que ellos meten una serie de balances, ¿vale? Y son capaces de darte la valoración de una empresa. Ese sistema, si tú vas a una empresa tradicional, te puede costar, primero, si es muy pequeña, no la puedes ni pagar, ¿vale? Pero si eres medianamente grande, yo personalmente, yo en alguna de las empresas he visto pagar 20.000 euros por cálculo económico, son cálculos económicos. Entonces, ¿de qué se trata al final? De decir, oye, el valor no está tanto en el proceso de valoración de empresa, no, el valor está en la valoración de la empresa. Si eso lo automatizamos, ¿qué hacemos? Que cuando antes se valoraba una, se puedan valorar 50, y si se valoran 50, ese capital aflora. El día 1 de diciembre comienza Data Capital oficialmente. Estáis en un proceso de recabar socios. Ha habido un webinar para explicar todo esto. Tenemos una oportunidad de explicarlo más en un medio, La Voz de Córdoba, donde, por cierto, espero que no nos convirtamos en competencia, porque una de las cosas que queréis hacer es dotar de mayor presencia la información económica y empresarial, que es cierto, no aparece habitualmente en los medios de comunicación. Nosotros claro, estamos en ello, ¿eh? Claro, pero sí te hago ahí un matiz. Nosotros la información que sacamos es aflorarla de creación de empresas y darle un contenido, digamos, legible, sin más, no hacemos más. Ese contenido además es libre. Nosotros lo único que decimos es, oye, se han creado estas empresas en Córdoba con estas personas. Es trasladar el boletín oficial. Pero lleva mucha razón, efectivamente, en que la actividad empresarial cordobesa, en este caso, porque Data Capital es una empresa, una plataforma cordobesa, no tiene la presencia, efectivamente, que debiera tener. Si es que tiene que ver más con acceso a información más que con el moldeado de la información. Pongo un ejemplo. En los últimos 2 meses se han creado 2 patentes de la construcción de Córdoba. Nadie lo sabe. Sí, es verdad. Entonces, a eso me refería, ¿eh? Entonces, esas son la información. Nosotros no venimos a hacer, por ejemplo, editorial. O la cantidad de las empresas que hay en los viveros, distintos viveros de empresas, y que trabajan en el extranjero y que tienen... Sí, pero son datos al final para que tú los encuentres rápido. Es decir, para que si yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo de las cosas que cuando has analizado muchas empresas te das cuenta que no están en ningún lado y que tiene que ver no con el contenido editorial, sino con la automatización que viene. Yo mañana digo, quiero crear unas jornadas con todas las empresas que tienen oficinas fuera de Córdoba. ¿Por qué? Porque a través de estas oficinas tú le puedes facilitar el crecimiento a 4.000 empresas que quieren crecer. Lo único que tienen que compartir un despacho, no es más, ¿eh? Entonces, esa información no es que se diga en un artículo, ha nacido esta empresa y tiene oficinas, no, sino que tú de manera rápida, ese tipo de hallazgos de información sean así y te permitan a ti tomar decisiones mucho más rápido de encontrarlas. Entonces, insisto, además, ese contenido será libre, es decir, no buscamos nosotros, es acelerar las relaciones económicas, al revés. Si nosotros erosionamos modelos de negocio, serán porque sean obsoletos, no porque venimos a quitarle su visión. Eso sí que lo tenemos claro, porque venimos a acelerar las relaciones. Es más, y te pongo un ejemplo con La Voz de Córdoba, o como cualquier medio de comunicación, que será al final la tendencia. Nosotros, ¿qué es lo que queremos? Que si hay una persona que quiere hacer una campaña de comunicación, que le ofrezca todo el rango de posibilidades que hay en la ciudad, y que usted que sepa, hay estos periódicos, hay estos medios online, hay esta radio, hay esta capacidad de anunciarse. Intente usted saber que hay todo esto. Si tú entras en Facebook a hacer un anuncio, lo único que te aparece es que lo hagas en Facebook. Eso no es lógico. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué se capta quién es? Tú entiendes que solamente hay que hacerlo en Facebook y ahí es donde se lleva el dinero. Y voy a hacer otro dato. Pero 50%... Facebook sí hace una cosa que se va a hacer en Data Capital, que es la segmentación. Pero, por ejemplo, tú quieres hacer un anuncio entre empresarios y Facebook no tiene esa capacidad. Cierto. Entonces, eso es un problema, porque dices, ¿cómo yo encuentro a los cordobeses? No los encuentro, no tengo la capacidad. Entonces, nosotros lo que creemos, y doy otro dato porque creo que son muchas veces lo que le está dando una idea a Facebook a que te la robe. Es que Facebook no va a tener la capacidad en lo local, implicados los cordobeses, y si tu capital es más, ¿vale?, de generar más información que yo. ¿Por qué? Y vamos de nuevo a la metáfora, ellas van con las redes de arrastre, lo de Córdoba no les va a interesar. Doy otro dato que creo que es muy importante y que si hacemos una aproximación a los Fermi podemos calcular la magnitud del impacto económico que tiene ahora mismo o cuánto genera aquí Google y Facebook. Vamos a intentar hacer una aproximación. Normalmente Córdoba, ¿vale?, por aproximación,
de lo que se hace en la nación, estamos, dependiendo del caso, entre el 0,5% y el 2% de cualquier tipo de aproximación, ¿vale? Es decir, si el PIB en España es 1 billón, Córdoba seguro que está entre 5.000 millones y 15.000, está con 12.000 o 13.000 millones, está ese rango. Google, creo recordar, en España está facturando 1.500 millones de euros, de los cuales la mitad, ¿vale? O el 80% son anuncios. El 80% de 1.500 son 900 millones de euros. 900 millones de euros, si nos vamos a Córdoba, que serían 9 millones de euros, ¿vale? Eso es más o menos así una aproximación, pues que sabemos que entre 5 y 15 se gastarán. El 50% de las búsquedas que se hacen son locales. Entonces decimos, esa aproximación nos dice, oye, 3-4 millones de euros como poco, lo estamos sacando fuera para que nos digan cómo nos encontramos entre nosotros. ¿Y usted? Ese es el valor añadido de Data Capital. Efectivamente, uno de ellos, efectivamente. Sí. Ese es uno de los gérmenes de la creación de Data Capital. El otro, y ya rápidamente, fue la propia pandemia, de cómo un grupo de empresarios cordobeses se unieron para ayudar, en definitiva, a la sociedad. Efectivamente. Y crear valor. Ver que nos dimos... Y llegar a donde, por otra parte, la administración no llegaba. Claro, es que, por ejemplo, una de las cosas que nosotros sacamos muy en claro en la pandemia, primero era la inexistencia de base de datos. Es que no haya, mañana aquí pasa algo y dice, oye, ¿usted cómo nos comunicamos con la gente? Nos miraríamos todos y nadie sabría. Sí. Entonces dice, no, hombre, es que tenemos nuestras redes, ¿sabes? Las comunicaciones. Dice, aquí cuando se cae WhatsApp, ¿qué pasa? Que la gente se vuelve histérica. Se cae Telegram mañana, por alguna razón, entonces ¿cómo tendríamos? ¿Cómo nos organizaríamos? No estamos preparados, no tenemos esas habilidades desarrolladas. Sí. Entonces, tiene que ver mucho con que no seamos dependientes tecnológicos. Eso también tiene que ver con Data Capital. El mundo al que vamos no podemos depender tanto de terceros. ¿Por qué? Porque la pandemia que nos ha enseñado, que esto ha funcionado, ¿por qué? Porque desde arriba había unas cadenas de suministro, como funciona el sistema capitalista, gracias a Dios, pero lo que nos hemos dado cuenta es que lo mismo había que haber puesto vasos estancos en algún sitio. Data Capital, porque su visión es a 2030, muy importante para nosotros esto, Rafa. Nuestra visión es a largo plazo. Nosotros no sabemos qué cosas van a ocurrir. No lo podemos saber, pero sí sabemos que los datos van a ser importantes, las automatizaciones como base para las aplicaciones de inteligencia artificial. Pues lo que decimos es, si nos vamos uniendo en torno a esto, seremos más inteligentes, sin más, a la hora de hacer algunas aproximaciones, porque los datos serán nuestros, de propiedad local. Esto será abierto. Aquí los que estamos dando, insisto, como no nos ganamos nuestra vida gracias a esto, lo que está en juego es nuestra reputación, no nuestro dinero, y a mí me vale más mi reputación. Entonces, por eso se trata más de decir, creemos que esta es la tendencia. Si nos agrupamos aquí, nuestra capacidad de hacer cosas a medio y largo plazo va a ser bastante más grande que si seguimos como estamos, y vamos a seguir en lo que hemos sido muy característico de esta sociedad cordobesa, conservadora, mucho decir y hablar, pero luego nadie hace. Entonces esto se trata de decir, vamos a intentar generar capital o juntar capital en torno a gente que hasta ahora han hecho. Bueno, pues yo creo que como colofón nos puede servir. Atentos estamos. Pues y nada. Aquí tienes a unos futuros participantes de Data Capital, porque la idea nos parece muy interesante. Pues... Y efectivamente es un paso por delante de lo que pueda venir. Y muy importante también, sociedad civil. No queremos dinero público, independientemente de cada uno como en Data Capital piense de manera personal. Sí. Lo que no queremos es... depender de lo público. Efectivamente. Y por eso es que no estamos en eso, sin más. Estamos en dar valor. De hecho, te garantizo que si esto naciera, como tantísimas otras cosas, desde lo público, el fracaso está asegurado. No estaría yo ahí. Este es un comentario liberal ya al final de... Sí, un poco libertario, yo no estaría. Sí, también libertario. Alfredo, ha sido un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias. Mucha suerte. Venga, muchas gracias.